Una puntualización de ambos antes de arrancar con los temas que vamos a estar tirando arriba de la mesa para que se debatan. A veces uno observando el discurso de los partidos más pequeños del sistema político uruguayo, uno tiene la sensación de que los une el espanto. ¿En qué sentido utilizo parte de esa expresión popular? Hay como una gran concentración en el discurso de la crítica hacia la izquierda que está en el gobierno, la izquierda esta más tradicional, si se quiere, por parte de todos los partidos más chicos. ¿Esto es así o es una percepción que de repente Yo de tengo que afuera alargar el tiempo por más que tú hayas dicho que está equivocada? Rafael Fernández. Rafael. Sí, no, puede ser que es una percepción que refleje la realidad. Tiene cierta lógica, primero porque el Frente Amplio hace 10 años está en el gobierno, 25 años gobierna la Intendencia de Montevideo, y bueno, nosotros somos de izquierda. De alguna manera el balance que está recorriendo a todos los trabajadores, a la ciudadanía de izquierda es, bueno, ¿esto cambia algo, este tipo de gobierno, o es más de lo mismo? Entonces es lógico que en gran parte concentre la discusión política en los sectores de izquierda. Pero nosotros, en particular el Partido de Trabajadores, vemos una elección en la cual está polarizada, falsamente en nuestra opinión, pero polarizada, entre dos alternativas que serían Guatemala y Guatepeor para nosotros, ¿no? Es decir, que vamos a una elección, estamos yendo a una elección donde podría darse un balotaje en el cual está abierto, digamos, según lo que dicen por lo menos los analistas. Yo no soy, tengo que confiar más o menos en esos datos, y es un poco lo que uno también ve. En ese contexto, bueno, nosotros advertimos a los trabajadores que las dos alternativas van a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Tenemos ya un déficit fiscal muy elevado, tenemos también pérdidas de ANCAP y otros organismos que se van también a tener que saldar y se van a volcar hacia los trabajadores, a los sectores populares, al gasto público, en educación, en vivienda, en salud. Hay muchas de esas cosas. Nosotros consideramos que ya no se ha hecho una cantidad de avances que se dicen que han habido. En vivienda es escandaloso, no ha habido ningún avance de ningún tipo. Pero en aquellos lugares donde pudiera haber habido algún avance, bueno, vamos a un contragolpe de alguna manera. Y en ese sentido van los dos grandes bloques, que sería Tabaré Vázquez con Raúl Sendic y la calle Pou con Bordaberry, más allá que no es su candidato a vice, van a hacer una ofensiva contra los trabajadores. Y nos presentamos en gran medida a las elecciones para alertar a los trabajadores de esta situación y preparar una respuesta a los trabajadores frente a esta situación. En el mundo, la crisis que se vive se descarga sobre las espaldas de los trabajadores. Un minuto. Es decir, que esto se traduce en desempleo, que nosotros estamos empezando a ver cierres de empresas, reestructuraciones en otras, envíos al seguro de paro. Es decir, una serie de situaciones donde los trabajadores son los que pagan el pato de una crisis que no provocaron. Son los bancos, las grandes empresas, las grandes corporaciones las que han provocado esta crisis en el mundo. Los estados los rescatan, como lo vivimos aquí con todos los bancos que se quebraron. Los rescatan en miles de millones de dólares y después la factura se la pasan al pueblo a través de modificaciones salariales, de la seguridad social, de los derechos de salud. Y por lo tanto, bueno, hay que prepararse para esa situación, sea cual sea los dos que gane. Por eso nosotros, bueno, tal vez, repito, uno concentra el balance en el que está en el gobierno actualmente, pero los trabajadores tenemos que abrir los ojos y prepararnos para esta situación que se nos viene. En materia económica, parece ir todo dentro de los parámetros esperables. Hay reconocimientos explícitos e implícitos en todos los partidos políticos de que la cosa más o menos va bien y que hay algunas cosas para resolver. Por ejemplo, y básicamente, el déficit que tiene el país y muy poca cosa más. Porque inclusive la oposición ha señalado que el rumbo del país más o menos va a seguir por el mismo lado. ¿Qué piensan ellos? ¿Por dónde deberían ustedes que deberían ir en materia económica, que debería ir en materia económica el país en los próximos años? No, al país no le va bien a algunos sectores en el país, a los bancos en particular, ¿no? Hacia las grandes empresas les va muy bien, a los que no pagan un peso de impuesto en una zona franca les va muy bien. No le va bien al que tiene que trabajar por menos de 14.000 pesos, que son 800.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos todos los días. Entonces, cuando se habla de que va bien, bueno, quiere decir que los dos grandes bloques que mencioné antes que se oponen a esta elección defienden la misma política. Y por eso una Susana Arbeleche puede pasar de un gobierno colorado a un gobierno del Frente Amplio, a un gobierno blanco, y no altera nada. No es que siquiera vaya a cambiar algo de lo que se plantea hacer.
Astori podría ser candidato a ministro, digamos, de un gobierno de la calle Pou. Por lo tanto, hay una comunidad de los intereses económicos que defienden. El Frente Amplio se ha entrelazado con las grandes empresas, se ha entrelazado incluso con la embajada norteamericana, y por lo tanto ya no representa de ninguna manera una expresión de lo que era la lucha popular, se jubilaron de la lucha popular. Entonces nosotros creemos que en este caso, desde el punto de vista económico, justamente lo que se necesita son medidas de cortar la sangría de la deuda externa. Es decir, la cuestión del déficit fiscal y el déficit parafiscal, que es otro tanto y muy grande, porque el costo que está teniendo la cuestión del endeudamiento, la especificación del endeudamiento y lo que es la emisión de deuda por el propio Banco Central, que no forma parte del déficit fiscal propiamente dicho, todo eso tiene un costo descomunal y eso lo paga el pueblo trabajador. Por lo tanto, bueno, nosotros somos partidarios de obviamente colocar, incluso para toda América Latina, a raíz de los fondos buitres debería ser una medida de solidaridad de todos los países, en primer lugar suspender todos juntos el pago de la deuda externa. Es decir, ¿cómo puede ser de que sea en un tribunal en Nueva York que se defina la cuestión de la deuda de Argentina, de Uruguay? Todos estos países firmaron las mismas condiciones, todo se define en el Estado de Nueva York o en el CIADI, que es un tribunal del Banco Mundial, son términos coloniales. Por lo tanto, a nosotros se trata de desconocer la deuda externa fraudulenta que se generó por el salvataje de bancos en primer lugar, bueno, por las estafas que han habido en muchos casos, o la propia dictadura militar, que la engrosó mucho. Pero hoy estamos a un nivel de deuda descomunal. Entonces, es incompatible pagar la deuda externa con cualquier reivindicación popular. Estamos de regreso, volvemos con Rafael Fernández, que en un momento dijo, nosotros salimos más que nada para decirle a los trabajadores, para abrirle la cabeza a los trabajadores. ¿Es solo esa la aspiración del Partido de los Trabajadores? ¿Cuáles son las aspiraciones del Partido de los Trabajadores? Bueno, y está pendiente la otra pregunta de qué van a hacer en la segunda vuelta. La aspiración, digo... Si es que hay segunda vuelta. Sí, todo indica que va a haber segunda vuelta, eso coloca la elección de octubre en otro panorama, ¿no? Porque si la gente sabe que va a haber una segunda vuelta, entonces en octubre sobre todo se elige el Parlamento. Nosotros, yendo al tema de las aspiraciones, obviamente estamos peleando en lugar del Parlamento, no estamos peleando la presidencia de la República. Por lo tanto, bueno, convocamos a colocar allí representantes de los trabajadores que van a estar presentes en las listas del Partido de los Trabajadores. Lo que nosotros aspiramos va un poco más allá de octubre. ¿Tá? Es decir, es abrir un balance, una discusión política con el conjunto de los compañeros que militan en la izquierda, que militan en los sindicatos, en el movimiento popular, para establecer un nuevo comienzo para la izquierda del movimiento obrero. Es decir, ya creo que mucha gente va a votar al Frente Amplio, pero no con expectativa de que cambie nada. En todo caso, para cerrar el paso a otro candidato, o por tradición, en algunos casos se generó una nueva tradición, pero no porque realmente se espere que vaya a haber un cambio. Entonces, nosotros en un contexto donde la crisis internacional va a golpear cada vez más, creemos que, bueno, si nosotros no logramos convencer de que alguien cambie su voto, intentamos lograr que se abra una discusión política, porque eso es lo más importante. ¿Cómo reconstruimos la izquierda sobre nuevas bases? Ese es el punto que está colocado y que, bueno, si el Partido de los Trabajadores conquista una bancada, será usada al servicio de ese nuevo comienzo para la izquierda. No quiero hacer trampa, pero ¿por qué no llegaron a un acuerdo con Unidad Popular? Bueno, nosotros... con el tiempo, no, está bien, le propusimos un acuerdo, nosotros íbamos con el lema Unidad Popular, íbamos con el candidato presidencial de Unidad Popular y simplemente se trataba de un acuerdo electoral, pero no hubo voluntad de la otra parte de concretarlo. Por lo tanto, nosotros 100% dispuestos porque forma parte de este proceso que nosotros decimos. Nosotros tenemos diferencia con Unidad Popular, como podemos tenerla con el PERI, pero de ahí a colocar una dispersión del voto de oposición que podíamos decir por izquierda al Frente Amplio en este momento nos parecía un retroceso. Nos parece un retroceso concretamente. Si me deja Rafael... No, aguantá un segundito, César, para que no se nos complique. Entonces, nos parece que había que hacerla más sencilla para la gente. Un minuto y ya voy contigo. Si había posibilidades de intervenir con distintas listas y no estaba en juego la presidencia de la República para esta elección por lo menos, perfectamente se podría haber golpeado juntos, cada uno marcando su posición. Y en ese sentido nos parece un error no haber llegado a eso. No porque, sea irreparable. Nosotros creemos que todos los grupos que estamos aquí estamos planteándonos una preparación del futuro, una perspectiva hacia adelante, no que vamos a resolver las cosas con un diputado en octubre. Pero es un paso que sería interesante dar ese salto para colocar allí, desde nuestro punto de vista, la voz de los trabajadores en el Parlamento, que no lo está colocando ninguno de los otros partidos. Ahora sí.
Rafael. Bueno, justamente el tema salarial es un tema fuerte para nosotros, obviamente, porque se trata de que los trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo, los capitalistas obtienen una ganancia a partir de ella, y nos debe garantizar alcanzar como mínimo, eso es un concepto de salario mínimo vital, que está incluso en las leyes, aunque no se cumple, es poder consumir lo básico, tanto en términos de servicios como de bienes, ¿no? Ese es el concepto de un salario mínimo. Media canasta es poco, porque media canasta, el que tiene un solo salario en una casa y tiene de repente 4 hijos y no el promedio, sí, no le alcanza para nada. Está hecha para 3 personas donde trabajan 2. Exactamente. Por lo tanto, obviamente un salario mínimo debe cubrir un piso, no puede ser que alguien tiene 18 hijos y entonces es otra situación, obviamente. Pero, no se cubre las necesidades básicas de la población con esta situación. Entonces, esto porque la torta no da o porque la torta se la comen otros, ¿no? Es decir, la famosa hacer crecer la torta. Yo ahí no tengo una diferencia con los compañeros del PERI. ¿Por qué? Es evidente que la participación del salario en el Producto Bruto no llega a la tercera parte. Con lo cual, quiere decir que las 2/3 partes se las lleva a otros sectores sociales. ¿tá? Porque ni siquiera podemos decir es el Estado, porque parte de los salarios están dentro de esa tercera parte, los salarios públicos. Entonces, quiere decir que hay sectores que se la están llevando en grande. Y pensemos solamente que los subsidios directos o indirectos a grandes empresas son más de 1.700 millones de dólares al año. Y acá en este país se discute, cuando hay un conflicto de la educación como el año pasado, donde la solución que dio Mujica fue adelantar un 3% de aumento salarial, que ya estaba previsto, lo adelantó un año, y dijeron que era un gran esfuerzo, 45 millones de dólares en el año. Estamos hablando que solo a las empresas privadas le dan 1.700 millones de dólares. A la enseñanza privada le dan también subsidios, directos o indirectos, porque están exonerados de impuestos. Ahora Tabaré Vázquez y Raúl Sendic propusieron, por ejemplo, establecer becas para los estudiantes, donde los estudiantes pueden elegir si van a universidades privadas con sus becas. Lo cual es un principio del sistema de vouchers, digamos que se les llama, donde a una familia tú le das un voucher, un bono, y con eso paga la educación que puede elegirlo en la privada o en la pública. Es un planteo de la derecha ese que se está haciendo, de privatización de la educación. Entonces nosotros en el tema salarial somos muy firmes, creemos que el PIT-CNT es muy, está pidiendo muy poco, es insostenible plantear que con 16.000 pesos gana alguien puede sobrevivir. Bueno, nos queda que nos digan si las listas van a ser solo en Montevideo, Canelones, en todo el país, como yo decía, y nos queda que nos digan en algún momento, que se hagan un paréntesis de 10 segundos con estas cosas, como para aprovechar la presencia de ustedes en el programa. Rafael Fernández, Gabriel. Sí, uno de los temas que también está en la campaña insistentemente, el tema de la seguridad. Obviamente, además de votar quién va a presidir y la conformación del Parlamento, se va a votar un plebiscito, que entre otras cosas admite y admitirá la baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Con respecto a este tema, Rafael. Sí, estamos totalmente en contra del planteamiento de la baja. Es un planteamiento demagógico porque todos los que lo promueven saben que no va a resolver nada. Nosotros tenemos cárceles juveniles hacinadas con gente que está sufriendo condiciones inhumanas. Incluso hay denuncias de distinto tipo que, bueno, se estarán investigando, pero más allá de las denuncias puntuales, todas las condiciones son realmente de tortura a la condición en la que están, más allá si hay o no malos tratos puntualmente en alguna situación. Entonces nosotros creemos que se están llenando las cárceles de jóvenes o de mayores sin resolver los problemas. Porque el problema de fondo es que la sociedad sí podrá tener cada vez más cárceles y más numerosas y no va a resolver su inseguridad. Lo que se plebiscita ahora, el 90% de lo que está incluido en la reforma que se propone está siendo aplicado. Hay un debate prácticamente sobre un punto que es sobre si la edad de imputabilidad se baja a 16 o no, con lo cual quiere decir que en realidad grandes diferencias entre los dos bloques que se están enfrentando hoy no las hay. ¿tá? Es decir, más o menos manejan una política similar, solo que hay uno que quiere reducir a 16 años. Ya dijo Bonomi que en realidad hoy la ley se aplica desde los 13, quiere decir que están por debajo de la baja, lo dijo en esos términos. Nosotros creemos que el problema que se atraviesa desde el punto de vista de la seguridad tiene que ver con un aspecto central, que es el tema del lavado de dinero, del narcotráfico, de lo que es la criminalización de la sociedad por parte del propio sistema capitalista, porque no funcionaría sin el lavado de dinero en los bancos. La primera medida de seguridad pública es eliminar el secreto bancario. Eliminar el secreto bancario impide que laven dinero en los bancos. En primer lugar, es decir, ¿dónde van los que
yo robo esta copa, la voy a reducir. ¿Dónde está el reducidor y dónde lava la plata? Lo mismo que la cuestión de la droga. El problema es que tenemos que... ¿En los bancos, decís? Totalmente. A Acá o pesar- en el mundo, es decir, yo Digo, no decir, es evidente. A pesar de que ha habido una modificación Sin importante de la duda que hay, normativa a la en hora todo de el mundo controlar. hay modificaciones, pero Un sin minuto. duda los bancos no resistirían en el mundo el sistema financiero bancario sin el tema del lavado de dinero de las armas, de los narcos o de otros sectores. Por lo tanto, la primera medida es eliminar el secreto bancario y siguiendo el tema de la inflación habría que abrir los libros contables de las empresas para ver realmente los costos reales, cuándo las vacían, cómo se llevan la plata. Porque el tema es que ¿Empresas hay públicas o privadas? Todas las empresas, Todas. públicas y privadas. Para saber, justamente en este caso donde hay carteles, truzos, lo que sea, donde se ponen de acuerdo en precios para inflar y provocar ganancias extraordinarias, bueno, que la sociedad sepa, no tiene por qué ser secreto. ¿Tienen lista en todo el país? ¿Dónde tienen lista? Perdón. Estamos trabajando para también en todo el país. Ya presentamos en 16 departamentos para las internas, queremos ir a todo el país, pero estamos viendo si es viable. Segunda vuelta, si hay. No, nosotros vamos a... Obviamente cada uno hace lo que quiere, pero nosotros vamos a anular el voto. La última intervención, me gustaría alguna opinión de ustedes sobre el proyecto de megaminería o de minería de gran porte, puntualmente Aratirí, Puerto de Aguas Profundas, y una reflexión final porque es el bloque final ya. Bueno, es una temática en la cual de hecho hemos tenido acciones en común, ¿no? Es decir, en el momento del Paraninfo en la universidad, yo planteé la necesidad de firmar para que haya un plebiscito nacional y que el pueblo decida. En aquel momento César todavía no firmó, inmediatamente firmó creo que a la semana, por ahí. Estaría bueno que Abella también firmara y que hubiera una acción común. A mí me lo han planteado gente que no es del Partido de los Trabajadores, me dicen, ¿por qué no se juntan la UP, el PERI y el PT en una acción común contra la megaminería, ya que están en contra? Es un planteamiento de saqueo nacional. Primero, los recursos que tenemos desde el punto de vista mineral y en segundo lugar, depredador del medio ambiente. Es decir, va en contra de lo que era el planteamiento histórico de la izquierda, que por ejemplo el exdiputado del Partido Socialista Vivian Trías decía en la década del 60, el hierro es nuestro. Los cipayos quieren entregarlo, nos lo quieren robar, el imperialismo y los cipayos lo quieren entregar. Bueno, ahora el Partido Socialista es el principal impulsor, ¿no? Traicionando lo que es la visión de Vivian Trías, que era una visión muy, en ese sentido, antiimperialista. Nosotros creemos que hay que retomar ese camino. Y concretamente seríamos partidarios de una acción común, un acto conjunto, incluso olvidémonos que hay elecciones durante una semana. Vamos a hacer un acto conjunto en contra de la megaminería a cielo abierto e impulsando el plebiscito, que el pueblo decida, porque se dijo en contra del plebiscito que era algo que demoraba mucho. Pero nosotros estamos viendo que la firma del contrato no es tan sencilla, creemos que no se va a concretar probablemente en corto plazo. El hierro ha caído de $180 la tonelada hace 5 años, 140 hace un año, ahora está a menos de 90, está a 89. Quiere decir que con estos precios se cayó todo el proyecto y demuestra que era una aventura. Porque un proyecto se supone que es a largo plazo. Iban a depredar toda una zona del país en función de que si en China está alta la tonelada de hierro. Ahora la tonelada de hierro cayó y se acabó todo el proyecto de Aratirí. Minuto final. Estamos en contra, por supuesto, del Puerto de Aguas Profundas y la regasificadora, que es para venderle energía barata a Aratirí. Un minuto, bueno, brevemente decirle a los trabajadores que, bueno, la elección es un momento que nos separa, ¿no? Es decir, los trabajadores van a votar distintas opciones. Nosotros tenemos una cosa que nos une todos los días, que es en las condiciones de trabajo en que estamos, los salarios que sufrimos, o las peleas que damos, como la lucha de la enseñanza el año pasado o de la salud pública. Pensemos en el año que viene, cómo nos vamos a parar juntos para enfrentar lo que va a ser la pretensión de descargar sobre los trabajadores una crisis que no provocamos, que se viene en todo el mundo agravando, Brasil y Argentina en particular, y por lo tanto, bueno, la respuesta que tenemos que dar la tenemos que preparar desde ahora. Nosotros lo hacemos interviniendo en esta elección, colocando la agenda de los trabajadores. Pero el año que viene, no tengo ninguna duda, vamos a estar juntos en la calle enfrentando cualquier pretensión de que la paguen los trabajadores. Que los capitalistas paguen la crisis que ellos provocaron.